Capítulo 1. El descubrimiento inesperado. En un humilde barrio de la Ciudad de México, donde el bullicio de las calles se mezcla con el aroma tentador de los elotes asados y las tortas de chorizo, la vida cotidiana transcurre con una energía vibrante. Es un lugar donde los sueños parecen tan cercanos como las estrellas que a menudo se ven en el cielo despejado de la noche. Entre los vendedores ambulantes, los niños jugando en la calle y las familias que conversan animadamente, una niña de 7 años se destaca por su curiosidad insaciable. Pepita Jiménez, con sus grandes ojos marrones llenos de asombro y su cabello rizado que se agita al viento, se sienta en el pequeño puesto de sus padres, quienes venden elotes a los transeúntes. Ella observa cómo las personas se acercan, atraídas por el olor dulce de la maíz. Aunque el bullicio la rodea, su mente está en otro lugar. Pepita acaba de descubrir algo extraordinario, un viejo libro de física cuántica que encontró en la basura, entre montones de papeles y objetos olvidados. Mientras hojea las páginas amarillentas, se siente como si hubiera encontrado un tesoro. Las fórmulas y conceptos parecen bailar ante sus ojos, y en un momento de claridad, algo llama su atención. Hay un error en una de las fórmulas, algo que la mayoría de la gente, incluso los científicos, podría haber pasado por alto. Su corazón late con fuerza al darse cuenta de que podría ser algo significativo. «Mamá. Mira esto», exclama Pepita, levantando el libro con entusiasmo y llamando la atención de su madre, que está en la cocina improvisada del puesto, cocinando los elotes. Su madre, doña Clara, una mujer de sonrisa amable pero que ha llevado una vida dura, se asoma con una mirada cansada pero siempre atenta. «Pepita, eso es solo un libro. Los científicos saben lo que hacen», responde, intentando suavizar el brillo de la emoción de su hija. Pero Pepita, con su inquebrantable fe en su descubrimiento, no se rinde. La emoción la impulsa a seguir investigando, convencida de que ha encontrado algo que podría cambiar las reglas del juego. «Mamá, de verdad. Creo que hay un error aquí», insiste, mostrando la página mientras su voz tiembla de emoción. A su lado, su hermano mayor, Luis, un adolescente que a menudo parece estar demasiado preocupado por las opiniones de sus amigos, se ríe de ella. «¿Cómo vas a cambiar el mundo con un libro viejo?», pregunta, burlón, cruzando los brazos y mirando a su hermana con desdén. Pepita lo ignora, decidida a demostrar que su hallazgo es significativo. En su mente, ya se imagina en un laboratorio, rodeada de científicos, compartiendo su descubrimiento. Al caer la noche, mientras el sol se oculta detrás de los edificios de concreto, Pepita se sienta en su habitación, llena de libros apilados y notas dispersas. El ruido de la calle se convierte en un suave murmullo mientras su mente viaja a lugares lejanos. Sueña con ser una gran científica, con hacer descubrimientos que iluminen el camino de otros. Sin embargo, también siente un pequeño nudo en su estómago al pensar en lo que su hermano dijo. ¿Realmente tiene lo que se necesita para cambiar el mundo? Con la determinación brillando en sus ojos, Pepita decide que no se rendirá. Se sumerge en el libro, anota cada detalle, cada fórmula, y cada concepto que no comprende del todo pero que siente que vale la pena explorar. La física cuántica se convierte en su refugio, un lugar donde puede soñar sin límites. Esa noche, mientras sus padres se preparan para cerrar el puesto de elotes, Pepita se queda despierta, leyendo y escribiendo en su cuaderno. Se siente como si hubiera abierto una puerta a un universo nuevo y fascinante. Cada página que pasa alimenta su deseo de entender más, de descubrir lo que otros podrían no haber visto. De repente, una idea la atraviesa como un rayo. ¿Y si pudiera llevar su descubrimiento más allá de las paredes de su hogar? La emoción la inunda de nuevo, pero también la incertidumbre. ¿Cómo puede una niña de los barrios bajos presentar su descubrimiento al mundo?, se pregunta, sintiéndose pequeña ante la magnitud del desafío. A medida que se sumerge en sus pensamientos, se da cuenta de que no puede dejar que el miedo la detenga. La historia de su vida, marcada por la lucha y el esfuerzo, la ha preparado para este momento. Y aunque su entorno puede parecer desalentador, en su corazón sabe que tiene algo valioso que ofrecer. La noche avanza, y Pepita finalmente cierra el libro, exhausta pero llena de ideas. Mientras se prepara para dormir,
una última reflexión cruza su mente: el mundo científico no está preparado para lo que está a punto de suceder. Con un suspiro profundo, se acurruca bajo las sábanas, dispuesta a enfrentar lo que venga. Su viaje apenas comienza, y el eco de sus sueños resuena en su interior, prometiendo que, pase lo que pase, nunca dejará de buscar la verdad. Capítulo 2. El primer paso. Pepita se sentía como si el mundo entero se hubiera contraído en el pequeño espacio de la biblioteca pública de su barrio. Era un lugar modesto, con estanterías repletas de libros polvorientos que susurraban historias de conocimiento y aventura. Cada rincón estaba impregnado del aroma a papel envejecido, un perfume que prometía secretos por descubrir. Mientras miraba a su alrededor, la curiosidad en sus grandes ojos brillaba con la intensidad de las luces de la ciudad. Con su pequeño cuaderno en mano, se acercó a una mesa cercana. La cubierta estaba desgastada y había una pequeña mancha de tinta en la esquina, pero para Pepita, ese cuaderno era un tesoro. Al abrirlo, sintió una oleada de determinación. Tenía que anotar todo lo que considerara importante sobre la física cuántica, su nuevo amor. Fue entonces cuando doña Teresa, la anciana sabia que pasaba horas organizando libros y ayudando a los niños del barrio, la vio. Con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado, se acercó a Pepita. «¿Qué te trae por aquí, pequeña?», preguntó doña Teresa, con su voz suave como una brisa de primavera. «Estoy tratando de entender la física cuántica. Creo que encontré un error en un libro famoso», respondió Pepita, casi sin aliento, con la emoción resonando en cada palabra. Doña Teresa levantó una ceja, intrigada. Se acercó más y miró el viejo libro que Pepita había llevado consigo. «¿Un error?», repitió. «Cuéntame más sobre eso. ¿Cuál es el error?». Pepita sintió cómo su corazón latía con fuerza. Se concentró en recordar lo que había leído, las fórmulas en la página desgastada, los números y las letras que bailaban en su mente. Comenzó a explicar, con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, cómo había notado una discrepancia en una fórmula que se usaba para calcular la energía de las partículas subatómicas. A medida que hablaba, los ojos de doña Teresa se agrandaban de asombro. «Eso es impresionante, Pepita. ¿Sabes que podrías hacer historia?», dijo la anciana, su voz llena de aliento. Las palabras de doña Teresa resonaron en el corazón de Pepita. La idea de hacer historia parecía tan lejana, pero la fe que la anciana depositaba en ella encendió una chispa de esperanza. Sin embargo, mientras salía de la biblioteca esa tarde, una sombra de duda se cernía sobre su corazón. La burla de su hermano Luis regresaba a su mente, y las palabras de su madre sobre lo que los científicos saben sonaban como una campana lejana. En casa, el pequeño puesto de elotes de sus padres estaba lleno de risas y actividad. Su madre cocinaba, mientras su padre vendía los elotes a los clientes. Pepita se sentó en un rincón, tratando de concentrarse en sus notas, pero el bullicio y las risas la distraían. Luis, que estaba ayudando a su padre, no perdió la oportunidad de burlarse de ella. «¿Sigues con ese libro viejo, Pepita?», preguntó, riéndose. «No puedes cambiar el mundo con eso». Pepita lo ignoró, decidida a demostrar que su hallazgo era importante. Pero, a medida que el día avanzaba, la presión de su entorno comenzó a pesar sobre ella. Las risas de su familia la rodeaban, pero se sentía sola en su búsqueda. Esa noche, mientras trataba de dormir, Pepita se dio cuenta de que la ciencia era un mundo vasto y aterrador. Se preguntó si realmente podría hacer algo significativo. La imagen de su madre sonriendo mientras servía elote se mezclaba con la figura del doctor Morales, el prestigioso físico que la había menospreciado en el Congreso. La duda comenzó a infiltrarse en su mente, como una sombra que se extendía. Pero al amanecer, la determinación de Pepita resurgió. Se levantó, dispuesta a enfrentarse a sus miedos y seguir investigando. Regresó a la biblioteca, donde pasó horas explorando libros, tomando notas y hablando con doña Teresa sobre sus descubrimientos. La anciana la animó a seguir adelante, ofreciéndole libros que hablaban sobre teorías avanzadas y conceptos complejos. «Recuerda, Pepita», dijo doña Teresa, «la curiosidad es tu mejor aliada. Nunca dejes que otros te digan que no puedes.
Con esas palabras resonando en su mente, Pepita comenzó a trazar un plan. Sabía que tenía que llevar su descubrimiento más allá de los muros de la biblioteca y la seguridad de su barrio. Pero, ¿cómo podría una niña de 7 años, que vendía elotes en la calle, presentar su hallazgo al mundo? A medida que los días pasaban, Pepita se dedicó a recopilar más información. Su cuaderno se llenó de anotaciones, dibujos y fórmulas que le parecían cada vez más comprensibles. Su entusiasmo era contagioso, y a menudo se encontraba hablando sobre sus descubrimientos con otros niños en el barrio, quienes la escuchaban con asombro. Sin embargo, también había quienes se burlaban de ella, riéndose de su pasión por algo que consideraban irrelevante. Un día, mientras regresaba de la biblioteca, una idea brillante iluminó su mente. Recordó que doña Teresa había mencionado un congreso científico que se celebraría en la ciudad. Pepita sintió que esa podía ser su oportunidad. Si podía presentar su hallazgo, tal vez podría demostrar a todos, incluido Luis, que estaba destinada a algo más grande. Con la ayuda de doña Teresa, Pepita comenzó a preparar su presentación. Se imaginaba en el escenario, frente a un público que la escuchaba atentamente. Se visualizaba defendiendo su teoría, desafiando a los científicos y ganando su respeto. Esa imagen alimentó su motivación, pero también la llenó de ansiedad. ¿Pero cómo puedo asistir a un congreso?, se preguntaba, mientras miraba por la ventana de su casa, observando a los niños jugar en la calle. Mientras el sol se ponía, y las sombras comenzaban a alargarse, Pepita decidió que no iba a rendirse. Tenía un propósito, y estaba dispuesta a luchar por él. Con cada página que pasaba en su cuaderno, con cada fórmula que anotaba, se sentía más cerca de cumplir su sueño. El mundo científico podía no estar preparado para lo que estaba a punto de descubrir, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Así, con su pequeño corazón lleno de valentía, Pepita se preparó para dar el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser extraordinario. Capítulo 3. El primer encuentro con el mundo científico. La mañana del día siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que iluminaba la Ciudad de México. Pepita se despertó llena de energía y determinación. Había pasado la noche anterior pensando en su plan, y la idea de asistir a un congreso científico la llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que tenía que hacerlo, y que no podía dejar que el miedo la detuviera. Después de un desayuno rápido, se despidió de sus padres y se dirigió a la biblioteca. El camino hacia allí parecía diferente, como si cada paso que daba la acercara a su sueño. Al llegar, buscó a doña Teresa, quien estaba organizando algunos libros en la sección de ciencias. «Doña Teresa», llamó Pepita, corriendo hacia ella. «Necesito hablar contigo». La anciana levantó la mirada y sonrió al ver a Pepita. «Pepita, ¿qué sucede, querida? Te veo muy emocionada». Con un brillo en sus ojos, Pepita le explicó su idea de asistir a un congreso científico en la ciudad, donde los investigadores y académicos se reúnen para discutir sus hallazgos y teorías. Doña Teresa la escuchó con atención, asintiendo con aprobación. «Eso suena maravilloso, Pepita. Pero, ¿tienes alguna manera de conseguir una invitación?», preguntó la anciana, intrigada. Pepita se detuvo un momento. No había pensado en cómo conseguir una invitación, pero su determinación no se desvaneció. Sabía que tenía que encontrar una forma. «Puedo escribirles», sugirió Pepita, su voz temblando de emoción. «Tal vez les interese mi descubrimiento». Doña Teresa le dio una palmadita en la espalda. «Esa es una gran idea. La perseverancia es clave en la ciencia. Deja que el mundo sepa lo que has encontrado. Te ayudaré a redactar tu carta». Agradecida, Pepita se sentó en una mesa cercana mientras doña Teresa buscaba el papel y un bolígrafo. Juntas, redactaron la carta con esmero, explicando brevemente el descubrimiento de Pepita y su deseo de presentar su hallazgo en el Congreso. «A veces, el talento más brillante proviene de los lugares más inesperados», dijo doña Teresa, mientras escribía las últimas líneas. «No olvides que la ciencia necesita voces como la tuya». Con la carta lista, Pepita se sintió más segura.
Salieron juntas de la biblioteca y se dirigieron a la oficina del Congreso, que se encontraba a unos cuantos kilómetros. La ciudad estaba llena de vida, y cada esquina parecía vibrar con posibilidades. La emoción de estar en un lugar donde se toman decisiones científicas importantes la invadía. Finalmente, llegaron a la oficina, donde un amable secretario recibió su carta. Pepita sintió una mezcla de nervios y esperanza mientras el hombre leía lo que había escrito. Interesante, dijo el secretario, levantando la vista. Voy a enviar esto a la organización del Congreso. Ellos decidirán si te enviarán una invitación. Pepita se despidió, sintiéndose un poco más ligera. Había dado un paso importante, pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. A medida que pasaban los días, Pepita continuó sus estudios en la biblioteca, dedicándose a la física cuántica con más fervor que nunca. Cada vez que alguien la desanimaba, pensaba en las palabras de Doña Teresa y la posibilidad de que su carta pudiera abrirle puertas. Sin embargo, su hermano Luis seguía burlándose de sus esfuerzos, insistiendo en que no había necesidad de buscar cosas tan complicadas. A veces, esto la hacía dudar. Finalmente, una mañana, mientras revisaba su correo, Pepita recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Había sido seleccionada para asistir al Congreso. La emoción la invadió. Sin embargo, a medida que la felicidad crecía, también lo hacía su ansiedad. El día del Congreso llegó, y Pepita se vistió con su mejor ropa, una blusa blanca y un pantalón sencillo que le había regalado su madre. Se miró en el espejo, sintiéndose un poco nerviosa, pero también emocionada. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Al llegar al Congreso, Pepita se sintió pequeña y abrumada. El lugar estaba lleno de científicos de renombre, todos discutiendo teorías complejas y mostrando sus investigaciones. Pepita se quedó en la entrada, observando el bullicio con asombro. Había tantos rostros serios, tantas charlas profundas, y ella, una niña de 7 años, se sentía como un pez fuera del agua. Mientras recorría el lugar, su corazón latía con fuerza. Se sentía como si estuviera en una película, y aunque todo parecía deslumbrante, también se sentía fuera de lugar. Pero no podía permitir que eso la detuviera. Tenía que encontrar la manera de compartir su descubrimiento. Finalmente, encontró un rincón donde algunos jóvenes investigadores discutían apasionadamente sobre sus trabajos. Pepita se acercó, decidida a involucrarse. Se presentó y comenzó a compartir su hallazgo, pero al principio, no le prestaron mucha atención. Un par de risitas resonaron cuando mencionó que había encontrado un error en un libro famoso. La burla de algunos la hizo dudar de sí misma por un momento. ¿Y tú qué sabes de física?, preguntó uno de los jóvenes, con una sonrisa sarcástica. Pepita sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, pero recordó las palabras de Doña Teresa. A pesar de su nerviosismo, decidió seguir adelante. Sé que el conocimiento no tiene edad, respondió con firmeza. Y si puedo encontrar un error, también puedo contribuir al mundo de la ciencia. Justo en ese momento, el doctor Morales, un prestigioso físico conocido por sus investigaciones en física cuántica, se acercó al grupo. La atmósfera cambió, y todos comenzaron a murmurar su nombre. Pepita sintió que su corazón latía aún más rápido. Este era el hombre que había leído sobre su descubrimiento. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó el doctor Morales, observando a los jóvenes con curiosidad. Esta niña dice que encontró un error en un libro famoso de física cuántica, respondió uno de ellos, señalando a Pepita. El doctor Morales se volvió hacia ella, y Pepita sintió que toda la atención del mundo estaba sobre sus hombros. Ella tragó saliva y se armó de valor. Soy Pepita Jiménez, dijo con voz temblorosa, y creo que he encontrado un error en la fórmula sobre la que se basa parte de su trabajo. Una risa despectiva resonó en el grupo, y el doctor Morales la miró con desdén. ¿Y tú qué sabes de física? Vuelve a casa, niña, exclamó, haciendo que el resto del grupo se riera aún más. El desprecio lo dejó devastada. Se sintió pequeña y vulnerable, pero en lugar de rendirse, su determinación creció.
Recordó por qué estaba allí, y la pasión por la ciencia que la había llevado a ese momento. No tengo que ser un científico reconocido para saber que he encontrado algo importante, respondió con una voz más firme. Todos tenemos algo que aportar. Doña Teresa, que había llegado a la conferencia y observaba desde lejos, sintió una oleada de orgullo. Aunque el camino era difícil, sabía que Pepita tenía la fuerza para seguir adelante. Con la mirada fija en el doctor Morales, Pepita se dio cuenta de que esta era solo la primera de muchas batallas. Aunque en ese momento sentía que todo estaba en su contra, sabía que no estaba sola. Había personas que creían en ella, y eso le dio el coraje para seguir luchando. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un joven investigador, Javier, se acercó a ella. Tenía una sonrisa amistosa y un brillo en sus ojos que reflejaba su pasión por la ciencia. Escucha, Pepita, dijo. Me gustaría ayudarte. He leído sobre el trabajo que mencionaste, y creo que podríamos investigarlo juntos. Pepita sintió que una nueva esperanza florecía en su interior. Tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que creía en su descubrimiento. Así, con un nuevo aliado a su lado, Pepita se preparó para enfrentar lo que vendría, dispuesta a demostrar que su voz tenía un lugar en el mundo de la ciencia. Capítulo 4. Un nuevo aliado. Pepita se sentía en la cima del mundo mientras hablaba con Javier. La posibilidad de tener un aliado en su lucha por demostrar su descubrimiento le llenaba de esperanza. Él era un estudiante de posgrado, con un aire de confianza y entusiasmo que la hacía sentir que, tal vez, no estaba sola en esta travesía. Pepita, creo que tu hallazgo es realmente significativo, dijo Javier, sonriendo. He estado trabajando en física cuántica y sé lo complicado que es este campo. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para investigar más a fondo? Las palabras de Javier resonaron en la mente de Pepita como música. La emoción la invadía, y al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba si realmente podría ser capaz de seguir el ritmo de alguien con más experiencia. Sin embargo, la idea de colaborar con alguien que compartía su pasión la animó. Sí, me encantaría, respondió, intentando ocultar el temblor en su voz. Tengo algunas ideas sobre cómo abordar el error que encontré. Javier asintió con entusiasmo, y juntos decidieron reunirse en la biblioteca al día siguiente. Mientras caminaba a casa, Pepita no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Las palabras del doctor Morales aún resonaban en su mente, pero ahora se sentía impulsada por la posibilidad de tener a alguien a su lado que creía en ella. La imagen de un laboratorio lleno de experimentos y descubrimientos comenzó a tomar forma en su imaginación. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio y comenzó a organizar sus notas. Escribió sobre su descubrimiento, las fórmulas que había revisado, y sus ideas sobre cómo demostrar el error. Cada palabra parecía abrir un nuevo camino en su mente. La idea de trabajar con Javier le proporcionaba una energía renovada, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control de su destino. El día siguiente llegó rápido. Pepita se despertó temprano, su mente llena de pensamientos sobre el encuentro con Javier. Se preparó con esmero, vistiendo su blusa favorita y asegurándose de llevar su cuaderno y lápiz. Cuando llegó a la biblioteca, su corazón latía con fuerza, estaba lista para dar un paso más en su viaje. Javier la estaba esperando en una mesa, con una pila de libros y papeles esparcidos a su alrededor. Sonreía al verla, y eso le dio a Pepita una sensación de calidez y aceptación. Hola, Pepita. Saludó Javier. He traído algunos artículos que pueden ser útiles. Pensé que podríamos analizarlos juntos. La ansiedad de Pepita se desvaneció al ver su entusiasmo. Se sentó junto a él, y juntos comenzaron a revisar los documentos. La conversación fluía con naturalidad, cada uno compartiendo ideas y anotaciones. Pepita se sintió más cómoda mientras discutían las teorías detrás de su descubrimiento. Javier hacía preguntas y la alentaba a pensar más allá, a explorar nuevas posibilidades. Lo que has encontrado es fascinante. Si podemos demostrar que hay un error, eso podría tener implicaciones significativas para el campo de la física cuántica, dijo Javier, sus ojos brillando de emoción. Con cada intercambio,
Pepita comenzaba a entender conceptos complejos que antes le parecían inalcanzables. Javier le explicaba las fórmulas con paciencia, y ella tomaba notas meticulosamente. El tiempo voló, y cuando se dieron cuenta, habían pasado horas sumergidos en libros y fórmulas. «Y mira esto», exclamó Javier, apuntando a una de las páginas. «Si aplicamos este enfoque, podríamos demostrar lo que mencionaba sobre la discrepancia en la fórmula». Pepita se inclinó sobre la mesa, observando el punto que él señalaba. Un destello de comprensión la iluminó. Era una nueva perspectiva que no había considerado, y su mente comenzó a trabajar frenéticamente, llenándose de ideas. La emoción burbujeaba dentro de ella. Eso es increíble», respondió, su voz llena de energía. «Si podemos probarlo, tal vez podamos presentar nuestras conclusiones en una nueva conferencia». Javier sonrió, animado por su entusiasmo. «Sí, pero primero necesitamos pruebas sólidas. Te propongo que trabajemos en un experimento que respalde tu teoría. Deberíamos empezar a recopilar datos». La idea de un experimento hizo que Pepita se sintiera como si estuviera en el umbral de un nuevo mundo. La posibilidad de llevar su descubrimiento más allá de las páginas de un libro la llenó de emoción. Se despidieron prometiendo reunirse nuevamente al día siguiente, y Pepita salió de la biblioteca con una sonrisa en el rostro. Se sentía más cerca de su sueño que nunca. Durante los días siguientes, su vida se convirtió en una rutina vibrante. Se despertaba temprano, iba a la escuela, y luego se dirigía a la biblioteca para reunirse con Javier. Juntos, pasaban horas investigando, discutiendo y planificando su experimento. Cada vez que lograban un pequeño avance, la confianza de Pepita crecía. Sin embargo, no todo era fácil. A menudo, la sombra de Luis aparecía en su mente. Su hermano seguía siendo escéptico sobre su investigación y a veces le lanzaba comentarios despectivos. A pesar de que ella había aprendido a ignorarlo, sus palabras aún lograban colarse en sus pensamientos, sembrando dudas. Un día, mientras revisaban algunos datos en la biblioteca, Luis apareció de repente. La expresión en su rostro era una mezcla de burla y preocupación. ¿Sigues jugando a ser científica?, dijo, cruzando los brazos. ¿No te das cuenta de que esto no es para ti? Pepita sintió que una ola de indignación la invadía. Sin embargo, Javier intervino. «Luis, creo que deberías darle una oportunidad a Pepita. Ella ha encontrado algo valioso, y está trabajando muy duro en ello». Luis frunció el ceño, pero Javier no se dejó intimidar. La ciencia necesita nuevas voces, y Pepita es una de ellas. A veces, los grandes descubrimientos vienen de quienes menos lo esperamos. Las palabras de Javier resonaron en el aire, y Pepita sintió que el apoyo de su nuevo amigo le daba fuerzas. La inseguridad que a veces la dominaba comenzó a desvanecerse. «Gracias, Javier», dijo Pepita, sintiéndose más fuerte. «Estoy decidida a demostrar que puedo hacerlo». Los días continuaron pasando, y la pareja se sumergió más en su investigación. La biblioteca se convirtió en su segundo hogar, y la química entre ellos creció. Pepita comenzó a ver en Javier no solo un compañero de estudios, sino un verdadero amigo que la entendía y compartía su pasión por la ciencia. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, llegó el momento de llevar a cabo su experimento. Con todo preparado, se reunieron en la biblioteca, rodeados de libros, papeles y un pequeño conjunto de materiales que habían reunido. Pepita sentía una mezcla de nervios y emoción, estaba a punto de dar un paso crucial. «Recuerda, Pepita», dijo Javier. «No importa el resultado. Lo importante es que hemos aprendido y crecido juntos en el proceso». Esa frase resonó en su mente mientras comenzaban a trabajar. La idea de que el camino recorrido era tan valioso como el destino le dio una nueva perspectiva. Mientras realizaban el experimento, el ambiente se llenó de risas y emoción. Cada paso que daban era un paso más hacia la verdad, y eso les llenaba de energía. Al final de la jornada, mientras recogían sus cosas, Pepita se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera, había encontrado en Javier un aliado inquebrantable y una amistad que la acompañaría en su camino hacia la ciencia.
con él a su lado, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Capítulo 5. Desafíos y dudas. La emoción de haber comenzado su experimento llenaba a Pepita de energía, pero también había un ligero nudo de ansiedad en su estómago. A medida que los días pasaban y el tiempo para presentar sus hallazgos se acercaba, la presión crecía. Pepita y Javier habían trabajado incansablemente, pero a veces se preguntaba si realmente estaban en la dirección correcta. Un día, mientras revisaban los resultados de sus experimentos en la biblioteca, Pepita notó que las cosas no salían como esperaban. Había un margen de error en sus mediciones que no podían ignorar. Javier miró los datos con preocupación, frunciendo el ceño. Tal vez deberíamos dejarlo por un tiempo, sugirió, su voz llena de incertidumbre. Quizás no es tan sencillo como pensamos. Pepita sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de abandonar la investigación era aterradora, y, aunque una parte de ella sabía que había sido un desafío, otra parte no quería rendirse. No, exclamó, tratando de mantener su voz firme. No puedo dejarlo. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí, y no podemos rendirnos ahora. Las palabras de Pepita estaban cargadas de emoción, y a pesar de la duda que a veces la invadía, sabía que tenía que luchar por su descubrimiento. Sin embargo, la presión del entorno comenzaba a hacerle mella. La burla de Luis resonaba en su mente, como un eco que no podía apagar. A menudo, él la menospreciaba, insinuando que estaba perdiendo el tiempo. En casa, su madre a veces la miraba con preocupación, preguntándose si su hija estaba invirtiendo demasiado tiempo en algo que podría no llevar a ninguna parte. Pepita sabía que su familia quería lo mejor para ella, pero eso solo hacía que se sintiera más sola en su búsqueda. La falta de apoyo, combinada con la presión de su hermano, hacía que las dudas comenzaran a aflorar. Una noche, después de un día difícil de trabajo en la biblioteca, Pepita regresó a casa sintiéndose desanimada. Se sentó en su cama, las lágrimas brotando de sus ojos. Se sentía pequeña ante la magnitud de su ambición. ¿Realmente podría cambiar el mundo con un simple hallazgo? Mientras lloraba, recordó las palabras de Doña Teresa. La ciencia necesita voces como la tuya, resonaban en su mente, y eso la ayudó a calmarse. Era un momento de debilidad, pero sabía que debía levantarse. Al día siguiente, se reunió con Javier, tratando de ocultar su inquietud. Sin embargo, él notó su estado y le preguntó qué sucedía. Pepita, aunque reticente al principio, decidió abrirse. A veces, me pregunto si todo esto vale la pena, admitió, sintiendo que el peso de la incertidumbre caía sobre ella. Tengo miedo de que mis esfuerzos no signifiquen nada. Javier la escuchó con atención y asintió. Es normal sentirse así, Pepita. La ciencia es un camino lleno de altibajos. Lo importante es que estás aprendiendo, estés donde estés. Y tu descubrimiento merece ser explorado. Las palabras de Javier le dieron algo de consuelo, pero la inquietud seguía ahí. Decidieron revisar los resultados nuevamente, esta vez con una nueva perspectiva. Se sentaron rodeados de libros, lápices y papeles, sumergiéndose en un océano de datos. Mientras discutían, Pepita se dio cuenta de que cada error, cada duda, también era una oportunidad de aprendizaje. La ciencia, después de todo, no era solo sobre los éxitos, sino sobre el proceso de descubrimiento y comprensión. Sin embargo, a pesar de su nueva resolución, el escándalo que rodeaba su descubrimiento comenzaba a agolparse en el horizonte. Algunos colegas del Dr. Morales, quienes habían comenzado a notar la atención que Pepita estaba recibiendo, comenzaron a murmurar. Las redes sociales se llenaron de comentarios despectivos sobre una niña que se atreve a desafiar a los grandes. Una tarde, mientras revisaba las redes sociales, Pepita se topó con un hilo de comentarios que la dejó devastada. Eran críticas crueles y burlas hacia su trabajo. El corazón le dio un vuelco y sintió que su mundo se desmoronaba. Esa sensación de impotencia fue abrumadora. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró, sintiéndose pequeña e insignificante. ¿Por qué se empeñan en desacreditarme? Javier, al ver su angustia, se acercó a consolarla. No dejes que eso te afecte, Pepita.
A veces, la verdad es atacada antes de ser reconocida. Lo importante es seguir adelante y demostrar tu valía a través de tu trabajo. Las palabras de su amigo la ayudaron a recobrar la determinación. Pepita sabía que tenía que mantener su enfoque en la ciencia y no dejarse llevar por la negatividad. Pero era difícil, y cada nuevo comentario que encontraba en línea hacía que se sintiera más vulnerable. Justo cuando pensaba que todo estaba en su contra, una carta llegó a su casa. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Era una invitación para participar en una conferencia más pequeña donde podría compartir su trabajo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Y mira esto, Javier», exclamó, mostrando la carta con emoción. «Es nuestra oportunidad». El brillo en los ojos de Javier se encendió, y juntos comenzaron a planificar cómo presentarían su descubrimiento en la conferencia. Con renovada energía, Pepita se sintió lista para enfrentar el desafío, aunque las dudas todavía revoloteaban en su mente. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante, enfrentando cada obstáculo que se interpusiera en su camino. Al final del día, lo que más importaba era su amor por la ciencia y el deseo de encontrar la verdad. Y con Javier a su lado, sentía que, tal vez, podría superar cualquier desafío. Capítulo 6. La oportunidad de brillar. La mañana de la conferencia llegó y Pepita despertó con una mezcla de nervios y emoción. El sol brillaba a través de la ventana, y a pesar de la ansiedad que la invadía, había un sentimiento de determinación en su corazón. Esta era su oportunidad, el momento que había estado esperando para compartir su descubrimiento con el mundo. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que le recordaba a su madre, una mujer que siempre había creído en ella, y un par de pantalones cómodos que le permitían moverse con facilidad. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que no solo se estaba preparando para la conferencia, sino también para demostrar a sí misma que era capaz de lograr grandes cosas. Al llegar al lugar del evento, el bullicio la envolvió. Había una multitud de científicos, estudiantes y curiosos, todos ansiosos por escuchar a los oradores. Pepita se sintió pequeña entre tanta gente, pero al recordar el apoyo de Javier y la confianza que él había depositado en ella, se armó de valor. Mientras esperaban su turno, Javier le dio algunos consejos. «Recuerda, Pepita, habla desde el corazón. La pasión es contagiosa. Si realmente crees en lo que estás diciendo, los demás también lo harán». Las palabras de Javier resonaban en su mente mientras se preparaban. Cuando llegó su momento, Pepita sintió que el corazón le latía con fuerza. Se acercó al podio, mirando a la audiencia. Era un mar de rostros, algunos amigables y otros que parecían escépticos. «Hola, soy Pepita Jiménez y estoy aquí para compartir un hallazgo que creo que puede tener un impacto significativo en la física cuántica», comenzó, sintiendo como la adrenalina la invadía. «He encontrado un error en una fórmula que ha sido aceptada durante años». A medida que hablaba, su voz se fue haciendo más firme. Explicó su descubrimiento con claridad, compartiendo los datos y los experimentos que había realizado junto a Javier. Se sentía empoderada, como si las palabras fluyeran de su interior. La audiencia escuchaba en silencio, y ella notó que algunos de los escépticos comenzaban a murmurar entre sí. Su entusiasmo crecía, y mientras explicaba la importancia de su hallazgo, sentía que estaba conectando con las personas. La emoción en su voz se reflejaba en sus ojos, que brillaban con fervor. Cuando terminó, un aplauso cálido llenó la sala. Pepita sonrió, sintiendo que había logrado algo importante. Pero también había un toque de nerviosismo, sabía que no todos estaban convencidos. A medida que los panelistas se preparaban para hacer preguntas, el doctor Morales, quien había sido un crítico vocal de su trabajo, levantó la mano. «Pepita, tienes un gran entusiasmo, pero la ciencia necesita más que solo pasión. ¿Qué evidencia tienes para respaldar tu afirmación?». La pregunta fue dura, pero Pepita no se dejó intimidar. «He realizado múltiples experimentos y analizado los datos de diversas maneras. La evidencia está ahí, y estoy dispuesta a compartirla con quienes estén dispuestos a escuchar», respondió, tratando de mantener la calma. El doctor Morales frunció el ceño,
pero la respuesta de Pepita sorprendió a algunos en la audiencia. Un joven investigador del público se levantó, apoyando a Pepita. Creo que lo que Pepita está haciendo es valiente. Todos comenzamos desde algún lugar, y a veces los grandes descubrimientos provienen de los lugares más inesperados. Las palabras de apoyo resonaron en el aire y Pepita sintió una oleada de gratitud. Sabía que no estaba sola en su búsqueda. La conferencia continuó con preguntas y respuestas, y aunque algunas fueron difíciles, ella se mantuvo firme. Con cada respuesta, su confianza crecía. Al final de la sesión, la atmósfera cambió. La mayoría de los asistentes comenzaron a ver su trabajo con nuevos ojos. La controversia que había rodeado su descubrimiento empezaba a disiparse, y Pepita se sintió aliviada y emocionada. Cuando la conferencia terminó, Javier la encontró entre la multitud, y su rostro estaba iluminado por una sonrisa. «Lo hiciste, Pepita. Eres increíble», exclamó, abrazándola con fuerza. «No lo habría hecho sin tu apoyo», respondió, sintiendo que el peso de la duda se desvanecía un poco más. El evento había sido un éxito. Pepita se había ganado el respeto de algunos colegas y la atención de la comunidad científica. Sin embargo, era consciente de que aún quedaba mucho por hacer. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero había aprendido algo fundamental: la ciencia no solo se trataba de tener razón, sino de la valentía de seguir buscando respuestas, sin importar cuán difíciles pudieran parecer. Con una nueva determinación en su corazón, Pepita estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había dado un paso importante, pero su viaje apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia la salida del lugar, una sensación de esperanza la envolvía. Sabía que tenía el poder de hacer la diferencia, y estaba decidida a aprovechar cada oportunidad que se le presentara. Capítulo 7. La tormenta. La euforia que siguió a la conferencia fue breve. Aunque Pepita había recibido aplausos y algunas palabras de aliento, no tardó en darse cuenta de que la controversia no había desaparecido. De hecho, parecía intensificarse. En los días posteriores al evento, comenzó a recibir ataques más directos en las redes sociales, y algunos científicos aún cuestionaban su credibilidad. Los comentarios se multiplicaban, algunos hostiles y otros sarcásticos. ¿Qué sabe una niña de elote sobre física cuántica? Era uno de los más comunes. Cada vez que Pepita veía una nueva publicación, un nudo se formaba en su estómago. A pesar del apoyo que había recibido en la conferencia, la negatividad comenzó a afectar su confianza. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, se encontró con un mensaje que la dejó helada. Era de una prestigiosa revista científica que había decidido no publicar su artículo después de todo, citando preocupaciones sobre la validez de sus hallazgos. Pepita sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No puedo creerlo», murmuró, dejando caer el teléfono sobre la mesa. La frustración y la tristeza la invadieron, y una ola de desesperanza la golpeó. Javier, que estaba en la habitación contigua, escuchó su exclamación y entró rápidamente. «¿Qué pasó, Pepita?», preguntó, alarmado. Con la voz temblorosa, ella le mostró el mensaje. La mirada de Javier se tornó seria al leerlo. «Esto no es justo», dijo, su voz llena de indignación. «Has trabajado duro y no deberían desestimarte así». Pero Pepita solo podía pensar en lo que significaba esa negativa. Sentía que cada intento que había hecho por hacerse escuchar era derribado. Las palabras de su hermano Luis resonaban en su mente, llenas de desprecio. «No tienes lo que se necesita para ser una científica», le decía a menudo. Ahora, esas palabras se sentían como una verdad aplastante. «Tal vez debería rendirme», suspiró, sintiéndose derrotada. «No digas eso», exclamó Javier, tomando su mano. «La ciencia está llena de obstáculos. No podemos dejar que esto te detenga. Tienes algo importante que decir». Pepita lo miró a los ojos y vio la sinceridad en su mirada. Había algo reconfortante en el apoyo de su amigo, pero el peso de la presión se hacía más difícil de soportar. Con cada día que pasaba, sentía que la tormenta se acercaba. Al día siguiente, en la escuela, las cosas no mejoraron.
Sus compañeros habían oído rumores sobre su trabajo y comenzaron a hacer chistes a su costa. Se reían y susurraban cuando pasaba cerca. A pesar de que sabía que no debía permitir que eso la afectara, el dolor de la burla la atravesaba como una daga. «Mira, ahí va la científica de los elotes», se burló un compañero, y las risas resonaron por el pasillo. Pepita sintió como el calor de la vergüenza se apoderaba de ella. Esa sensación de humillación la consumió. ¿Cómo podría enfrentarse al mundo si ni siquiera podía soportar la risa de sus compañeros? La inseguridad la invadió por completo, y en un momento de debilidad, se retiró al baño, donde se dejó caer en un rincón, sintiéndose pequeña y vulnerable. Mientras se sentaba allí, recordó las palabras de Doña Teresa. La ciencia necesita voces como la tuya. Pero ahora, esas palabras parecían distantes, casi irreales. Fue entonces cuando decidió que debía hacer algo. No podía dejar que la tormenta la arrastrara. Así que, tras un rato de reflexión, salió del baño con la determinación de enfrentar sus miedos. No iba a dejar que las palabras de los demás la definieran. Esa tarde, Pepita se reunió con Javier en la biblioteca. Él la notó diferente, más decidida. «He decidido que no voy a rendirme», anunció, con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía. «Quiero hacer una presentación pública para hablar sobre mi descubrimiento y los ataques que he enfrentado». «Eso suena increíble, Pepita», respondió Javier, su rostro iluminándose. «Organizar algo así podría ayudarte a ganar apoyo». Juntos comenzaron a planear un evento en el barrio, donde Pepita pudiera compartir su historia y su descubrimiento. Quería que su comunidad conociera la verdad y que entendieran que sus sueños eran válidos, sin importar de dónde vinieran. Mientras se preparaban para el evento, la ansiedad seguía presente, pero la idea de enfrentarse a sus detractores la llenaba de una nueva energía. Era su oportunidad de reclamar su voz, de demostrar que no iba a dejar que el miedo la detuviera. El día del evento, Pepita estaba nerviosa, pero decidida. Se presentó frente a su comunidad, dispuesta a hablar no solo de su descubrimiento, sino también de su lucha. A medida que comenzaba a hablar, sintió que la tormenta dentro de ella comenzaba a calmarse. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Capítulo 8. El cambio de paradigma. El día del evento llegó con una mezcla de nervios y esperanza en el aire. Pepita había trabajado arduamente para organizar la presentación en su barrio, un lugar que había sido testigo de sus sueños y también de sus luchas. La comunidad se reunió en la pequeña plaza, y la expectación era palpable. Los vecinos, amigos y familiares estaban allí para apoyarla, y eso le dio un empujón de confianza. Cuando Pepita subió al pequeño escenario improvisado, sus manos temblaban un poco. Miró a la multitud y se encontró con los rostros familiares de su madre, su hermano Luis y Doña Teresa. Esa conexión la hizo sentir más fuerte. Respiró profundamente y comenzó a hablar. «Gracias a todos por estar aquí hoy. Mi nombre es Pepita Jiménez y estoy aquí para compartir algo que creo que puede cambiar nuestra comprensión de la física cuántica», dijo, con una voz que resonaba con pasión. «He encontrado un error en una fórmula que ha sido aceptada por años, y aunque he enfrentado muchas críticas, creo que es importante que compartamos nuestras voces». Mientras hablaba, su voz se volvía cada vez más segura. Explicó su descubrimiento, cómo lo había encontrado y por qué creía que era significativo. A medida que las palabras fluían, las caras de su audiencia mostraban interés y asombro. Muchos de ellos nunca habían escuchado sobre física cuántica, pero la forma en que Pepita lo presentaba lo hacía accesible y emocionante. «La ciencia no es solo para los grandes laboratorios y los científicos famosos», continuó. «La ciencia es para todos nosotros. Viene de la curiosidad, del deseo de entender el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar». Los murmullos de aprobación se hicieron más fuertes entre la audiencia, y Pepita sintió cómo la energía del lugar la envolvía. Cuando terminó su presentación, la multitud estalló en aplausos. Era un sonido cálido que la llenaba de gratitud. Se dio cuenta de que, aunque aún había escépticos, había muchas personas que creían en ella y en su trabajo. Después de la presentación, se abrió un espacio para preguntas.
Varios miembros de la comunidad se acercaron con curiosidad. Uno de los más jóvenes, un niño llamado Miguel, levantó la mano. Pepita, ¿cómo podemos ayudar a que más personas conozcan tu descubrimiento?, preguntó con sinceridad. El corazón de Pepita se iluminó. Era justo la pregunta que necesitaba. Podemos crear conciencia, respondió. Si todos compartimos esta historia, si hablamos de ciencia en nuestras escuelas y casas, podemos inspirar a más personas a interesarse. Nunca sabemos de dónde puede venir el próximo gran descubrimiento. A medida que la conversación continuaba, Pepita sintió que su confianza crecía. No solo estaba compartiendo su descubrimiento, estaba alentando a otros a soñar en grande, a cuestionar, a investigar. Era una transformación que iba más allá de su propia historia. Sin embargo, la tormenta no había pasado del todo. A medida que las semanas avanzaban, el Dr. Morales y otros críticos continuaron lanzando dudas sobre su trabajo. En una conferencia posterior, él incluso intentó desacreditarla públicamente, argumentando que era demasiado joven para hacer afirmaciones tan audaces. Pero algo había cambiado en Pepita. Ya no era la niña que había sido intimidada por las críticas, ahora era una joven decidida a defender su verdad. En una respuesta apasionada, Pepita se presentó nuevamente ante la comunidad científica. Esta vez, no solo presentó su trabajo, sino que también se convirtió en la voz de todos aquellos que alguna vez habían sido subestimados. La ciencia necesita diversidad. Necesitamos voces de todos los rincones del mundo, de todas las edades, dijo con firmeza. No deberíamos juzgar a alguien por su juventud o su procedencia, sino por sus ideas y su pasión. La audiencia, compuesta por científicos y estudiantes, escuchó en silencio. Algunos comenzaron a aplaudir, y Pepita se sintió apoyada. Aquel evento marcó un cambio, no solo para ella, sino también para aquellos que la rodeaban. Más personas empezaron a hablar de la importancia de la inclusión en la ciencia. Las noticias sobre su historia comenzaron a difundirse, y Pepita se convirtió en un símbolo de perseverancia y valentía. Las redes sociales, que anteriormente habían sido un espacio de burlas, comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo. Jóvenes de todo el país la contactaban, diciéndole que se sentían inspirados por su historia. Con cada nuevo mensaje de apoyo, el peso de las críticas se hacía más ligero. Pepita comprendió que el verdadero cambio no solo se trataba de su descubrimiento, sino de la capacidad de una sola voz para resonar en la comunidad. El Dr. Morales, ante la creciente ola de apoyo hacia Pepita, se vio obligado a reconsiderar su postura. Durante una de las conferencias, finalmente se levantó y reconoció que debía escuchar a la nueva generación de científicos. Tal vez haya algo que todos nosotros debemos aprender de Pepita, dijo, mientras la multitud murmuraba con sorpresa. La curiosidad y la valentía son cualidades que deben ser celebradas, independientemente de la edad. Con esas palabras, Pepita sintió que había logrado algo que iba más allá de su descubrimiento. Había comenzado un movimiento, una revolución silenciosa que cambiaba el panorama científico. Su vida estaba transformándose, pero lo más importante era que había dado voz a otros. A partir de ese momento, la historia de Pepita Jiménez se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr cuando se sigue la pasión y se desafían las expectativas. Ella había aprendido que, aunque el camino era difícil, la lucha valía la pena. Cada descubrimiento, cada victoria, y cada paso en su viaje eran parte de un cambio que iba a impactar no solo su vida, sino también la de quienes vinieron después de ella. Gracias por quedarte hasta el final de la historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal Cuentos y Sueños y dejar un comentario sobre qué te pareció. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.